Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Lick. Bien. Bien, bien, ¿ustedes? Ok. Vamos a empezar la clase del día de hoy y mientras tanto les voy enviando para que vayan llenando la lista. Ok. El día de hoy vamos a continuar con los últimos subtemas del proceso que les comentaba con respecto al desarrollo del tejido nervioso, que es lo que hemos estado observando hasta el día de hoy. Si quieren podemos ir apagando entonces su cámara. Para ponernos un poquito en contexto, el día de ayer vimos los últimos elementos de la corteza cerebral, la importancia de las cisuras, cómo se divide entonces el encéfalo, cuáles son los puntos más importantes de separación. Y también vimos en la parte final la importancia del sistema límbico. Pregunta, ¿están viendo mi pantalla completa, no? Sí, Lick. Gracias. La importancia del sistema límbico en el desarrollo de todo el proceso de trabajar, de brindarle la oportunidad entonces a nuestro cuerpo de procesar las emociones, entre otras cosas. Y el día de hoy entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca ya no vamos a hablar de las estructuras como tal eh, de manera estática, sino que vamos a hablar un poco acerca del crecimiento. Bueno, una parte va a ser del crecimiento postparto, en el caso de los bebés, que ocurre, retomando un poquito lo que nosotros habíamos visto acerca de la placa neural, el cual se convierte en el tubo neural, que es el elemento rudimentario del tejido nervioso. En el caso del crecimiento postnatal del encéfalo, es interesante que desde el momento que nace el individuo, el volumen del encéfalo puede llegar hasta cuadriplicarse. Eso quiere decir hasta aumentar 4 veces su tamaño. Esto es importante porque si ustedes reconocen los elementos de desarrollo, del desarrollo de la particularidad del cuerpo, va a permitir entonces que esta situación, ¿verdad? Que la corteza cerebral, la neocorteza, va entonces expandiéndose y por ende puede entonces trabajar y brindar la oportunidad de obtener mayores elementos, mayores habilidades, mejores elementos de cognición, entre otras cosas. Este aumento como tal no se debe a que van aumentando el número de neuronas, sino que se debe a que las neuronas ya disponibles pasan por 3 procesos importantes. La primera es la sinaptogénesis. A ver, ¿qué entienden por esta palabra? ¿Qué se les viene a la mente? Pues obviamente es una palabra compuesta de sinapto y génesis. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan sinaptogénesis? A ver, ¿alguien? Bueno, por sinapto, la verdad sí no sé, pero por génesis tengo entendido que la palabra génesis significa principio. Sí. O nacimiento. Solo permítanme un segundo.
Como bien lo comenta por ahí Angie, en el chat pone origen de la sinapsis o comienzo de ella. Quedémonos con la segunda parte, que es entonces el comienzo de muchas sinapsis. Recordemos que el proceso, bueno, y vamos a ver un poco de la sinapsis el día de hoy. Recordemos que el proceso sináptico es ese intercambio de información, ya sea eléctrica o química, entre una neurona y otra. Pero esta sinapsis ocurre entonces en ese pasaje que distintas neuronas se van a conectar para llevar a cabo distintas tareas. Como por ejemplo, si usted, pensemos en los quehaceres domésticos. Si usted lava un plato, al principio es una tarea que quizás no es tan familiar porque no hay conexiones sinápticas entre las distintas neuronas y por ende entonces no se le hace tan sencillo al inicio. Pero en la medida que vamos repitiendo la tarea y la vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, entonces esa sinapsis se va a volver y esas conexiones sinápticas se van a volver más fuertes, más estables y más duraderas a través del tiempo. Eso quiere decir que las neuronas que ya tenemos disponibles empiezan a realizar distintas conexiones sinápticas y eso por ende se conoce como sinaptogénesis. En segundo lugar, ¿de dónde viene ese crecimiento? Entonces, que estamos hablando del tamaño del encéfalo, es la mielinización de muchos axones. Recuerden que la vaina de mielina, ¿cuál es la función? Pregunta de psicología general. ¿Cuál es la función? Ayuda a transmitir más rápido. Exactamente, de manera más eficiente ese mensaje. Y finalmente, entonces, ¿cómo la mielinización ocurre? Y recuerden que nosotros hablamos que la mielinización se lleva a cabo por medio de los componentes de grasa, ¿verdad? También tiene la vaina de mielina, tiene una bicapa lipídica, por ende, entonces va a aumentar el tamaño del individuo, del axón y de la neurona. Y finalmente, el aumento de la ramificación de las dendritas. Normalmente nosotros pensamos en la neurona como la típica neurona que tiene dendritas, pero que no se mueven o que no cambian. Y la ramificación de las dendritas también implica un aumento de tamaño en nuestro cerebro. Obviamente, todo este proceso se lleva a cabo de manera inconsciente, digamos, en algunos sentidos, algunas tareas, como por ejemplo cuando usted hace deporte, empieza a eficientar los procesos de desarrollo motriz, los procesos de adaptación al ejercicio, entre otras cosas. Pero también va a haber otros elementos que no son tan de manera inconsciente, sino que llevan a cabo y que se llevan de manera más consciente, más determinada. Esta es la corteza prefrontal. Si ustedes recuerdan, la corteza prefrontal es lo que nosotros hablamos como el lóbulo frontal. ¿Cuáles son las funciones que están asociadas con la corteza prefrontal? A ver, recordemos. ¿Cuáles son las funciones? Por ejemplo, las capacidades cognitivas superiores, como el juicio, orientación, va a estar asociado también elementos como la conducta moral, entre otras cosas. Vamos a ver qué pusieron en el chat. Memoria, no. Memoria. Bueno, sí, hasta cierto punto, pero no es solamente la memoria, porque si ustedes recuerdan también el hipocampo y la amígdala tienen mucho que ver con ello. Entonces, en el caso de la corteza prefrontal es incluso en el humano, es una de las estructuras más desarrolladas que muchos de los animales no son capaces de poder desarrollar. No tienen este desarrollo de la capacidad cognitiva. Y en el caso de esta región cerebral, es una que va a cambiar realmente el rumbo
del ser humano como tal, porque le da muchas habilidades que, como les comento anteriormente, no son tan asociadas con otros animales. Como por ejemplo, ¿cuáles son estas tres funciones cognitivas que están muy asociadas con el desarrollo de la corteza prefrontal? Uno es la memoria de trabajo, que si bien es cierto, Angie por ahí comentó la memoria, pero la memoria a largo plazo sabemos que se ubica más asociado con el sistema límbico, sino que la memoria de trabajo, que es información relevante para poder llevar a cabo distintas tareas o distintas funciones. En el caso de la planificación, ejecución de acciones, toma de decisiones, juicio, sentido común, también ocurre en este elemento. Y el tercer punto que les comentaba también es la conducta moral, la conducta en la que nosotros somos capaces de distinguir cuando algunas respuestas son adecuadas o inadecuadas, dependiendo del contexto en el cual nosotros nos desarrollemos. Todo este proceso del desarrollo y de la corteza prefrontal, incluso se ha establecido que no es una condición o no es un elemento estable. No es que llegamos a cierta edad y ya deja de cambiar. Todo el tiempo, todos los días, nosotros estamos realizando cambios, estamos realizando nuevas conexiones sinápticas y por ende también estamos generando un cambio estructural a nuestro cerebro. Y esto me lleva entonces al punto que les comentaba, que es el elemento más básico de todos estos procesos ya de crecimiento, y hablando específicamente en el estadio postnatal, el cual es la transmisión de las señales en la sinapsis. Vamos a ver los diferentes tipos de sinapsis y cómo se dividen. En primer lugar, recordemos que la sinapsis como tal, nosotros la reconocemos como ese espacio donde se produce la comunicación entre dos o más neuronas o entre una neurona y una célula efectora. La célula efectora es aquella célula que nosotros mencionábamos también, que puede ser conocida como una célula que afecta a un órgano diana, como una célula muscular, una célula glandular, una célula, por ejemplo, para llevar a cabo un movimiento en específico, levantar nuestros brazos, o esos que son movimientos motores, pero a nivel de movimientos sensitivos quizás podemos encontrar un poco más efectos asociados con la transmisión de información, con la decodificación de fuentes de energía, entre otras cosas. Entonces, como para poner esto en contexto. Ahora bien, estos conceptos sí son un poco, no nuevos, pero sí necesito que los manejemos con mucha mayor fluidez. Que cuando nosotros hablamos de una neurona presináptica, quiere decir que esa neurona presináptica es la que ya tiene el mensaje, ya tiene el impulso nervioso y es quien va a transmitir a través del espacio sináptico hacia una célula postsináptica que es la que recibe la señal. ¿Ok? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver que ya la neurona superior, la neurona que se encuentra en la parte superior, tiene ya el mensaje, el cual dentro del espacio sináptico está transmitiéndolo y se le envía entonces a la célula, a la neurona, perdón, que se encuentra en la parte inferior. Eso quiere decir que esta sería la neurona presináptica y esta sería la neurona postsináptica. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ok. Adicionalmente, tenemos que entender que una célula nerviosa, que puede ser denominada la neurona postsináptica, puede transmitir un impulso nervioso lejos de la sinapsis o una célula efectora que responde al impulso en la sinapsis. Lo que les comentaba nuevamente, no es lo mismo solamente la transmisión de la información que nosotros tenemos, sino también cuando la célula efectora hace entonces o lleva a cabo lo que nosotros estamos hablando. Eso quiere decir, nosotros llevamos el impulso nervioso desde nuestra
desde el origen hacia el lugar donde va a ocurrir dicha acción. ¿Ok? Ahora, existen diferentes tipos de sinapsis y la vamos a ver a continuación. Un tema interesante que nosotros hemos visto siempre es que, en primer lugar, debemos de entender que hay dos tipos o dos clasificaciones importantes. La primera es dependiendo de lo que se transmite, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la imagen que ustedes pueden ver, tenemos una sinapsis química que lo que va a transferir son neurotransmisores, que lo vamos a ver más adelante, y la que nosotros hemos conocido desde hace mucho tiempo es la sinapsis eléctrica, que es la que entonces transmite impulsos nerviosos o impulsos eléctricos. Esa es la primera clasificación que va a depender del mensaje, del tipo de mensaje. Y la segunda clasificación es dependiendo del punto de contacto que tiene entonces las neuronas. Por ejemplo, estas tres que vamos a ver de manera muy rápida, porque a las que le vamos a dedicar más tiempo es a la sinapsis química y a la sinapsis eléctrica, son las sinapsis axodendríticas, eso quiere decir que hay una conexión axón y dendrita, que es la más común. También hay una conexión axosomática, eso quiere decir entre un axón y un soma o el cuerpo celular, eso quiere decir, como lo que les acabo de comentar, entre una neurona y una célula efectora, o la axoaxónica, que es entre axón. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Lick. Ok. Una vez que nosotros comprendemos que existen dos puntos importantes de trabajo y de desarrollo, tenemos que entender también que la particularidad de las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas es que van a tener diferencias tanto de manera estructural como funcional. Incluso la sinapsis, como siempre la hemos visto, ¿verdad? Como en esta imagen, esa es una sinapsis química. Y una sinapsis eléctrica tiene un elemento o un potencial de acoplamiento, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces empecemos por la sinapsis eléctrica, que es la que ya conocemos y por ende la que se nos va a hacer más fácil de comprender. La sinapsis eléctrica es aquella que transmite entonces desde un axón hacia una célula postsináptica que puede puede ser una dendrita o puede ser un axón o puede ser una célula adicional y va a enviar ese impulso eléctrico. La diferencia de la sinapsis eléctrica es que existe este potencial de acoplamiento, como les comentaba acá. Eso quiere decir que hay una conexión directa entre la célula, entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esto va a hacer que el mensaje también sea mucho más eficiente. Como por ejemplo, cuando usted se quema, ¿sí? O sea, usted se pone un dedo en un lugar, esta información, ¿verdad? Ese elemento sensorial hace que que recibamos el mensaje desde nuestro dedo que nos quemamos, por ejemplo, y se transmita la información hasta el cerebro y luego venga de regreso para poder quitarlo, porque lo traducimos esto como una información o una experiencia dolorosa. ¿Ok? Eso hace entonces que la sinapsis eléctrica se vuelva mucho más eficiente, mucho más rápido. Entonces, los impulsos, que son conocidos como potenciales de acción, se transmiten directamente entre membrana plasmática de células adyacentes y a las cuales se van a llamar como unión de hendidura o unión comunicante, que son estos espacios que ven, literalmente porque se conectan, se acoplan una con la otra. Adicionalmente, esta información que nosotros conocemos como impulsos eléctricos son iones que van a estar asociados con distintos mensajes, van a fluir de una célula a la siguiente a través de estos canales iónicos, ¿sí? Ya ven la importancia de por qué habíamos visto en la unidad 1
como los canales iónicos y que vemos solo elementos de organización química, aquí es donde ya todo esto toma mucho más sentido. Y el potencial de acción entonces se propaga de célula en célula, o eso quiere decir de neurona en neurona. Las uniones en hendiduras son frecuentes en el caso, por ejemplo, del músculo liso visceral, como el que nosotros encontramos en todo el tracto digestivo, en riñones, en el intestino delgado, grueso, estómago, esófago. También podemos encontrarlo en el músculo cardíaco, como el corazón y el componente que tiene con los pulmones y demás, de todo el sistema cardiorrespiratorio. Y en el caso también del embrión en desarrollo, porque también necesita enviar información de manera más frecuente, más rápida. En el caso también del encéfalo va a encontrarse mayormente presentes. Y la ventaja que tenemos, como les comentaba anteriormente, es que en las sinapsis eléctricas van a ser con comunicación mucho más eficiente, más rápida y sobre todo van a estar sincronizadas. Eso quiere decir, como por ejemplo, para poder digerir la alimentación, como lo que acabamos de hablar del músculo liso en el sistema digestivo, para poder digerirlo, todas estas células deben de estar al unísono trabajando para llevar a cabo esa misma tarea. Por ejemplo, para poder bombear sangre del corazón hacia el resto del cuerpo de manera más eficiente, todas las células que se encuentran en ese espacio en específico están sincronizadas y se envían impulsos nerviosos para llevar a cabo la tarea de manera más eficiente. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta acá? Todo bien, Lee. Perfecto. Ok. Ahora veamos entonces, por otra parte, la sinapsis química. En el caso de la sinapsis química, que esta es la que yo les comentaba, que sí es un poquito más estamos más familiarizados con ella, es donde sí se genera esa hendidura donde se permite entonces ese espacio sináptico. Entonces, si ustedes ven la imagen, esa imagen está en el capítulo 12 de Tórtora, para que ustedes la puedan observar. Y cada punto que ustedes ven que viene desde aquí, desde el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, está muy bien explicado en el libro para que ustedes también lo puedan tomar en consideración. Vamos a tomarlo y lo vamos a hacer de manera muy general para que podamos entender el proceso que se desarrolla en este espacio. El punto 1 es que la neurona presináptica, eso quiere decir ya trae el impulso nervioso, ese es el punto 1, va a detectar que a lo interno de nuestra neurona, si ustedes ven a lo interno de la neurona, vamos a encontrar elementos de vesículas sinápticas, así como un balance en específico de calcio. Incluso lo vamos a ver más adelante el por qué hablamos de polarización, de hiperpolarización y despolarización. Porque entonces ocurre que a lo interno del componente de la neurona va a haber un desbalance con respecto al líquido extracelular. Eso quiere decir a lo que se encuentra fuera de la neurona. Entonces, la neurona detecta ese cambio y va entonces a permitir el ingreso de calcio, que es lo que ustedes ven por ahí, a lo interno de esa neurona presináptica, y el calcio va entonces a trabajar directamente con las vesículas sinápticas para entonces poder crear los neurotransmisores, que lo vamos a ver más adelante, y los neurotransmisores a su vez expulsan de esta neurona esta información, el cual este es el mensaje que se lleva a cabo, el mensaje que se está llevando el mensaje que se está transmitiendo y se va a llevar entonces a la siguiente neurona. Ahora bien, una vez que el neurotransmisor es liberado al espacio sináptico, depende mucho de los receptores
que hay en la otra neurona, que es la neurona postsináptica, para que puedan abrirse estos receptores y se puedan unir los neurotransmisores a su vez en cada uno de estos receptores, ingresen a la nueva, ingresen a la neurona postsináptica para que generen ese potencial y luego puedan entonces traducir este impulso nervioso de una neurona a la siguiente. ¿Se entiende aquí? Sí, Lick. Sí. Como por ejemplo, a ver, ustedes recuerdan psicología general, ¿cuáles son los neurotransmisores? Lo vamos a ver, bueno, no, pero sí el día de mañana lo vamos a ver los neurotransmisores. Pero ¿cuáles recuerdan? ¿Cuáles son los neurotransmisores que ustedes recuerdan con mayor frecuencia? A ver. Dopamina, serotonina, acetilcolina, Serotonina, serotonina, ¿qué más? Noradrenalina. adrenalina, Ya se está, ya otra vez, ya se les iluminaron ahorita una conexión sináptica y posináptica y neuronas. ¿Ya ven? Siempre estamos aprendiendo. Ok. Ahora, quiero que piensen en algo. Por ejemplo, pensemos en el neurotransmisor de dopamina, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la dopamina, es conocida también como la hormona del placer, ¿sí? Va a desarrollarse según cómo nosotros y a qué nosotros le pongamos atención. O por ejemplo, si nos cae un mensaje de texto, por ejemplo, esto nos genera no una ansiedad, como un estado preparatorio, el cual nos dice, hey, recibiste un mensaje, alguien te envió algo, o X. Y esto entonces, nosotros lo percibimos como algo positivo, y a su vez, ese que suene el teléfono nos lleva a una acción de tomar el celular y revisar lo que nos han enviado. Ahora bien, dicha situación no ocurre de manera tan eficiente o tan rápida como el ejemplo que les ponía si nos quemamos, por ejemplo, porque es un elemento más sensitivo. Eso quiere decir que la sinapsis química ocurre de manera más lenta y por ende también vamos a entender que los efectos también pueden ser más prolongados. O por ejemplo, pensemos de nuevo en dopamina. Cuando nosotros compartimos tiempo con nuestra pareja, ¿sí? Y la pareja le da un abrazo, le da un beso, qué sé yo, esto a nosotros nos genera placer y esto nos permite a nosotros que ocurra este efecto por más tiempo. Eso quiere decir que nos va a permitir poder estar en este estado placentero por mayor tiempo, pero no es tan fácil tampoco llegar a este estado. ¿Sí se entiende la sinapsis química? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Ahora, si hablamos de la sinapsis tanto química como eléctrica, tenemos que hablar de los potenciales postsinápticos, porque hay algunos elementos que son inhibitorios y hay algunos que son excitatorios, como por ejemplo, quiero que presten atención primero a la imagen que ven por acá. La imagen que ustedes ven por acá, ¿ustedes recuerdan el potencial de acción de las neuronas? ¿Recuerdan esto? Eso se vio en general también. ¿Qué recuerdan? No lo recuerdo. ¿Alguien? ¿Qué recuerda el potencial de acción? Por ejemplo, cuando usted, imagínese que este es usted, ¿verdad? Cuando usted, imagínese que quiere llevar a cabo un salto, ¿sí? Lo más alto posible.
usted no salta solo con el impulso que ya está puesto, sino que se agacha un poco, ¿cierto? Y prepara sus músculos para tratar entonces de elevarse lo más que pueda, ¿cierto? Sí. Nadie salta solo con su pantorrilla, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, el potencial de acción es este momento en el cual se desarrolla como ese momento de carga previo a una acción. Eso quiere decir que en el caso de las neuronas se preparan, aumentan entonces ese potencial para poder transmitir la información de manera más eficiente. Y en el caso del primer punto que nosotros vamos a ver, que es el potencial de acción en reposo con un grado despolarizante, vamos a ver que recordemos que a lo interno de nuestro cuerpo siempre hay un balance de electrones, protones y neutrones. Y en el caso de cuando nosotros transmitimos, en el caso de las neuronas, tienen como tal ya una carga negativa. Eso quiere decir, si ustedes ven en el caso de los milivoltios con los que se mide, tienen una carga negativa aproximada, en el caso de las neuronas, de menos 70 milivoltios. Esto es en un grado de reposo. Pero cuando se genera el proceso despolarizante, se aumenta la carga, eso quiere decir que se vuelve menos negativa, y ya vamos a ver qué es lo que ocurre con cada uno de estos. En el caso del neurotransmisor, un neurotransmisor puede generar un potencial, ya sea excitatorio o inhibitorio. En el caso de que un neurotransmisor despolarice, como lo que nosotros estamos viendo, eso quiere decir que está volviendo menos negativa la membrana de reposo de esa neurona, va a ser entonces un proceso excitatorio, porque el valor del potencial de membrana se acerca al valor umbral, o sea, al valor 0. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Eso quiere decir que si se acerca más a 0, con la carga eléctrica de los milivoltios, va a volverse más excitatorio, o sea, que va a impulsar a la actividad. En el caso de este potencial posináptico despolarizante, se denomina también potencial posináptico excitatorio, o por sus siglas PPSE. ¿Ok? Ahora bien, un PPSE como tal no inicia un impulso nervioso. ¿Ok? Solamente, como les digo, volviendo al ejemplo de la figurita que vemos por acá, el que usted se agache, ¿sí? Para saltar, no hace automáticamente el salto, pero sí le prepara para cuando ya ocurra el salto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Quiere decir entonces, cuando despolarizamos una neurona, vamos a generar un componente excitatorio. Eso quiere decir que cuando la hiperpolarizamos, ocurre entonces lo opuesto. Eso quiere decir que vamos entonces a llevar a esta membrana posináptica, eso quiere decir a la neurona, a un estado inhibitorio. Esto entonces genera que un impulso nervioso se vuelva más difícil de lo normal. ¿Por qué? Porque ese potencial de reposo, que ya lo sabemos que está aproximadamente en los 70 milivoltios, se aumenta entonces y se lleva a un estado inhibitorio. Esto hace que se aleje al umbral, ¿verdad? Se aleje la carga del umbral del estado de reposo, y por ende entonces el potencial posináptico permite que estas células se inhiban. Eso quiere decir que descansen por un momento. Y a este potencial, por sus siglas, se conoce como potencial posináptico inhibitorio, PPSI. A ver, en español, Lee, ¿qué es eso? Ok, fácilmente. Regreso acá.
Cuando nosotros tenemos la transmisión de distintos componentes que se unen a los canales iónicos, como los neurotransmisores, recuerdan que teníamos, en psicología general vimos algunos neurotransmisores que son excitatorios y algunos que son inhibitorios, como por ejemplo la que dijeron de la adrenalina o la epinefrina. Esto nos permite a nosotros entonces que respondamos ante las demandas del medio ambiente. ¿Sí? Como por ejemplo, usted ve a una presa, o quizá usted ve de repente qué sé yo, algo que usted considera que su vida corre peligro. Eso quiere decir que vamos a aumentar el proceso, o sea, se va a despolarizar ese impulso nervioso, porque nos permite que pueda responder de manera más excitatoria y de manera más rápida. O, por ejemplo, en el caso de algunos otros neurotransmisores como la GABA o la serotonina, nos lleva a que nosotros entonces podamos inhibir estos elementos, y entonces al llevar este proceso de inhibición a nuestras neuronas, vamos entonces a disminuir la cantidad de actividad corporal. Por ejemplo, el ejemplo más clásico que les puedo poner. Ustedes saben, creo que todos han escuchado acerca de los antidepresivos, ¿cierto? Sí, ¿Ustedes saben cómo funcionan los antidepresivos? los antidepresivos bloquean el neurotransmisor que la provoca, ¿no? Exactamente. Eso quiere decir, y específicamente son conocidos como recaptadores de serotonina. Eso quiere decir que lo que hace esta función, imaginemos que aquí la neurona presináptica genera la serotonina, por ejemplo. Imaginemos que estos neurotransmisores es serotonina, y entonces lo que hace es que el medicamento entonces bloquea los distintos receptores para que la serotonina esté mayormente frecuente en el espacio sináptico y no sea recaptado. Eso quiere decir que no lleve a un estado inhibitorio. Por ende, las pastillas antidepresivas lo que alteran entonces es la recaptación de la serotonina, y por ende entonces ya no hace que el individuo esté en un estado inhibitorio, sino que genera mayor actividad. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. ¿Todos claros? Ok. Sí, Lick. Y voy a terminar con esto, ya casi es hora, pero no los quiero dejar en el aire hablando de los receptores de los neurotransmisores. Como vimos anteriormente en la imagen, hay receptores en las membranas postsinápticas, en la neurona postsináptica. Eso quiere decir que hay una puerta, hay un receptor específico para cada neurotransmisor. Eso quiere decir, cuando los neurotransmisores son liberados al espacio sináptico, no todos los receptores pueden entonces traducir los neurotransmisores específicamente, sino que hay una entrada, hay un receptor específico para cada neurotransmisor, y ese sitio de unión entonces va a diferenciarse, ya sea que sea un iónico, o sea que tiene específicamente y que traduce las proteínas específicas para cada uno de estos elementos, o un metabotrópico. Eso quiere decir, cada uno de ellos, ya sea un PPSE o un PPSI, que es el potencial que nosotros hemos visto, ya sea excitatorio o inhibitorio en la membrana, va a ser entonces traducido por los neurotransmisores, pero va a depender si es un receptor ionotrópico o un metabotrópico. Si es un ionotrópico, quiere decir que va a tener un mismo canal iónico y un mismo neurotransmisor de la misma proteína. Y en el caso del metabotrópico, va a tener un neurotransmisor o un canal iónico
así como componentes de distintas proteínas. Incluso vamos a ver más adelante que el mismo neurotransmisor puede tener dos efectos distintos en la membrana postsináptica. Y con eso quiero cerrar la clase el día de hoy. ¿Estamos bien? ¿Todos claros? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, nada. Ok, a ver. Ok, listo entonces. Bueno, entonces continuamos el día de mañana en la clase. Yo creo que ya mañana terminamos con neurotransmisores y muerte sináptica. Sí, ya mandé la lista, pero se la mando de nuevo por acá. Mañana vemos el tema de neurotransmisores y el tema de muerte sináptica y regeneración sináptica. Más o menos nos quedarán como unas 4 clases más antes del examen de la siguiente semana. Por ahí más o menos. ¿Ok? Así que bueno, entonces si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana. Cualquier consulta quedó pendiente por ahí el correo. Gracias, feliz día. Igual, Lick. gracias. Buen día. Gracias. Ujú.